¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Estamos de regreso a través de 151 en Megacable y en toda la plataforma de Proyecto Puente. Su servidor Luis Alberto Medina. En los miércoles, Mesa de Periodistas le da la bienvenida junto, como siempre, a nuestra querida doctora Soledad Durazo. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto verla. Encantada de coincidir nuevamente con ustedes. Qué barbaridad. ¿Cómo te fue de vacaciones? ¿Qué isla te fuiste? No, ¿De qué planeta? todavía no me voy. Todavía no te vas. Todavía no me voy. No saliste. No he salido, no. Qué bárbaro. Más gente como ella necesita Más el gente país. como ella, Doctor definitivamente. Moreno Durazo. No, el doctor fue al paraíso. Fue al paraíso. Yo sí voy al paraíso. El paraíso del mundo. Fíjense Granados. sí, por supuesto. Yo también. Con una preocupación regreso. Qué bueno que regresamos ahora. Me comentaban los muchachos ahorita que estaba lleno de inbox de reclamos por la ausencia de la mesa. Sí, había muchos reclamos, entonces me estaban comentando el staff que ya no aguantaban al público. Entonces, qué bueno, qué bueno que regresaron. Sobre todo preguntan mucho por ustedes dos. Qué bueno que regresaron. Qué bueno que lo comentas. De hecho, por eso volvimos. Porque había muchos reclamos. Ya no íbamos a volver. Mentiras, es bromas, hombre. Saludos a todo el público bonito y tan amplio que tiene esta mesa de análisis con temas tan diversos. Así que gracias por aguantarnos, por dejarnos entrar a sus teléfonos, a sus casas, por todas partes, y pues gracias aquí a ustedes por estar. De muchos temas se han acumulado, los últimos vamos a entrar a los vigentes, si no, pues haríamos resumen, y no se trata de eso. Regreso a clases, junto con COVID, en medio de que estamos, las amenazas al periodismo en México, el caso Azucena Oresti, y la multiagenda proactiva de Alfonso Durazo y Toño Astiazarán, el alcalde electo de Cajeme, algo sui generis que no habíamos visto. ¿Por dónde empezamos? El regreso a clases como maestros. ¿Estamos ya preparados para el regreso a clases? La SEP emite un comunicado. De hecho, si me lo pueden hacer llegar de nuevo, por favor, equipo, lo agradeceré mucho. Ahorita improvisé porque en la mañana lo leí al aire en Proyecto Puente. Porque ocurre que la SEP está llamando a los maestros para que vayan a las escuelas y las alisten y las activen, ¿verdad? Y a los directivos. El mismo comité de la Secretaría de Educación y Cultura tiene también ya, ¿verdad? Un operativo de regreso que se va a instalar de aquí a septiembre para monitorear, para evaluar escuelas, para ver cómo están las condiciones de regreso. Eso es, ¿no? Y por otra parte, la sociedad dividida entre padres de familia que dicen, yo no voy a mandarme a la escuela a mis hijos, y otros padres de familia que dicen, es hora de mandar a la escuela a los hijos. Es decir, estamos con ese contexto general. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice, es tiempo de volver a clases. El gobernador electo, Alfonso Durazo, dice, es tiempo de volver a clases por nuestros niños, la socialización, el tiempo. La gobernadora saliente Claudia Pavlovich y sus funcionarios dicen, no regreso a clase. O bueno, sigue la línea federal, pero no es algo que ellos estén impulsando, se nota, ¿no? Mucho las marcadas líneas de una agenda nacional con una agenda de Sonora. Soledad, ese es el contexto a grandes rasgos. A grandes rasgos, sí. Yo reflexionaba en torno a ese tema el domingo, que de hecho de eso escribí mi columna que se publicó el lunes, porque finalmente me pregunto, ¿de qué sirven los semáforos? ¿De qué sirve que nos digan el semáforo está en naranja, está en amarillo o está en rojo? Si finalmente pues no se hace caso, o si finalmente hay una directriz, en este caso presidencial, que dice llueve, truene o relampaguee, se va a regresar a clases. Se había dicho que se regresaría a clases después o tomando en cuenta las 3B o las 3V. La V de voluntario, la V de vacuna y la V de verde, semáforo en verde. Entonces, voluntario podrá ser, pero un poquito a fuerzas en algunos casos, porque los padres y madres están en la disyuntiva. ¿Vuelven o no los niños a clase? Sí, sí está el riesgo que está. La variante Delta, lo decía el doctor Chávez hace un par de días, a los niños también les está dando. Si no recuerdo mal, ayer la Secretaría de Salud reportaba 26 casos pediátricos de COVID. El semáforo, esta semana en Sonora 5 municipios entraron al rojo, entre ellos Hermosillo. Vacunados estamos la mayoría de los maestros con la CanSino.
Y Cancino saca el fin de semana la postura de que es recomendable la segunda dosis, una segunda dosis 6 meses después, que nos estaría tocando más o Septiembre, menos octubre. en noviembre, doctor, Octubre. porque nos aplicaron en mayo Más o menos, sí. la vacuna. Entonces, con base en eso, pues no están las condiciones dadas para regresar a clases, ¿sí? Pero pues también la presión es mucha, la presión económica es mucha, la presión social es mucha. Y pues como en todos estos meses de pandemia, estamos a prueba y error en muchos casos todavía. Jesús. Yo siento, bueno, yo suscribo prácticamente tanto el contexto que das tú como lo que dice la doctora Durazo. A ver, yo creo que en gran medida el debate, la discusión pública se ha enfocado mucho en el estado de los inmuebles, en el estado físico de las escuelas. Están llenas de basura, están llenas de maleza, los aulas pueden estar dañadas, los vidrios quebrados. Creo que se ha enfocado mucho ahí. La parte de la vacuna es, en efecto, ayer el vocero de la Secretaría de Salud reportaba 26 casos pediátricos y por ahí traigo el dato. Sin embargo, yo estaba revisando y lo quiero compartir con ustedes y con la gente que nos sigue. Un texto que me pareció revelador, interesante, muy, muy interesante por los datos que trae, que ni las propias autoridades sanitarias, ni las políticas, es decir, ni los gobiernos dan a conocer de por qué debería ser pertinente o no regresar a clases. El texto se llama La incertidumbre sobre la escuela presencial. La autora es una doctora, es médica, es investigadora en neurociencia en el Hospital Infantil de México. Se llama Nadia González. Lo publicó en Exos la semana pasada y es un texto muy interesante. Retomo algunos datos que nos pueden, creo yo, salvo su mejor opinión, hacer ver desde otra óptica, desde otro foco, la necesidad de la presencialidad o no de los niños y las niñas en las escuelas. Ella parte de un dato del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de UNICEF, donde dice que ha hecho varios llamados a la apertura de las escuelas, porque señala UNICEF que las pérdidas que sufrirían las niñas y los niños y los jóvenes por no asistir a la escuela pueden ser irreparables. Luego da una serie de datos interesantes. Alrededor de 36.5 millones de niños, niñas y adolescentes no van a sus escuelas desde marzo del otro año, ¿no? Esto pasa en México y ha pasado también alrededor de una veintena de países. Dice también que según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, a partir de unos datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, que es la del INEGI en los hogares, se estima que más o menos 2 millones de alumnos han desertado de sus matrículas como efectos de la pandemia. Es decir, de esos 36.5 hay que restarle 2 millones que a lo mejor ya ni siquiera regresan a la escuela. Esto todavía según la encuesta del año pasado, del 2020. Luego, con respecto al estrés mental, que este es un dato del que se habla muy poco, retoma ella la encuesta ECOVID también, donde dice que 32% de los adultos, 32% presentaban síntomas severos de ansiedad y 25% síntomas de depresión. Además, el 50% de los niños presentan signos de alteraciones emocionales. O sea, son muchos datos y muchos datos duros. Están nexos del texto, está en mi cuenta de Twitter, por ahí lo dejé. Y de acuerdo con reportes de Save the Children, 7 de cada 10 niños y niñas, es decir, el 70% de los niños de este país, son víctimas de algún tipo de violencia. México es el primer lugar de violencia de abuso infantil en los países de la OCDE. Ahora en pandemia. Sí, cada día mueren 3 niñas o niños a causa de la violencia. Estos últimos años fueron atendidos en servicios de salud 317,996 niñas, por violencia sexual. Y dice finalmente, para no atiborrar de tantos datos que podemos ir ahí desagregando, que el encierro por la pandemia ha agravado las situaciones de violencias que ya existían, las situaciones de violencia preexistentes. La violencia contra menores de edad aumentó durante el confinamiento hasta un 100% contra menores de edad.
esos que estamos discutiendo si regresan o no a la escuela, o si deben de regresar o no a la escuela, esto según datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y se Que estima regresarlos sería salvarlos de alguna manera. Fíjate qué Sí, ironía, cosas. qué ironía. Qué ¿Sí? cosas. Y se estima que 3 de cada 4 menores son violentados dentro de sus hogares. Entonces, son algunos datos que deja por ahí. 13% de los menores de 6 años no son cuidados por una persona adulta. Un 81% de los hogares con niños de 0 a 3 años dejó de vacunarlos. Son una serie de datos que ella los maneja en un concepto que se conoce como adversidad infantil. Esa información, cuando yo la estaba leyendo, dije, bueno, es que estos son los otros datos, parafraseando el clásico, que las autoridades deberían socializar y poner en la mesa para pensar si se regresa a clases o no. La pregunta es, el asunto no es, y ella misma se lo plantea, la pregunta no es si deben o no, la pregunta es cómo regresan. Y ahí es donde está el problema que planteaba Soledad y que planteabas tú de inicio. Hay una preocupación de maestros y de padres de no estar lo suficientemente protegidos por el asunto de las vacunas. Y señala algo que me parece que es fundamental. Dice que hay que proveer a las autoridades de educación de apoyo en la toma de decisiones relacionados con el acontecer epidémico. Ellos no son epidemiólogos, los maestros no sabemos de cosas epidemiólogas. Entonces, yo no sé en qué medida se estén llevando a cabo estas reuniones, a propósito del comunicado que mencionabas al principio, Luis, de los equipos entrante y saliente y cómo estén pensando articular el regreso a clases. Eso de llueve, truene, relampaguee, con todo y estos datos duros que plantea la doctora que acabo de compartir con ustedes, no creo que sea la salida, ni tampoco creo que sea la salida regresar todos. Ahora, es muy cómodo decir el regreso voluntario. Muy bien, supongamos que un 30-40% de los padres de familia no mandan a sus hijos a las escuelas. ¿Cómo le van a hacer los maestros que sí ya se aventaron un turno en el aula con un porcentaje de alumnos? ¿Qué va a pasar con el resto de los alumnos? Van a estar al mismo tiempo con la cámara transmitiendo. No tienen infraestructura para ello. No tienen infraestructura para ello. Pues van a seguir el mismo sistema, ¿no? El sistema que está ahorita. Seguirían el mismo sistema. Pero doblar turno. ¿O Pero ¿cómo le harían los maestros? Es a lo que me refiero. Si Soledad tiene un grupo de 40 alumnos, de los cuales 25 van a la escuela y los otros 15 sus papás dijeron no los voy a mandar a clases. Pues ¿Qué por va a eso. pasar con esos 15 que no van a la escuela? Tendría que dar clases por Zoom, supongamos. Sí, pero las doy al mismo tiempo. Pero ¿cómo está? ¿Al mismo tiempo? ¿Cómo Sí, sería por el eso, asunto? a eso voy, estoy preguntando. ¿Qué sería lo ¿Tendría ideal? que dar o estoy No, diciendo pero no están tendría las que? escuelas No es- habilitadas para eso, ¿no? Es más, Ay. ni las universidades públicas tienen esa infraestructura. Hay universidades privadas, unas cuantas que sí se prepararon para lo que se le conoce como un modelo híbrido. El TEC de Monterrey, por ejemplo, lo tiene. Eso que tú dices. O sea, habilitaron aulas con cámaras especiales, con micrófonos de inalámbricos para que el maestro pueda autodirigir su clase con un grupo allí y con otro grupo en casa. Pero los planteles públicos de educación básica, perdón, están muy lejos de eso. Están muy lejos de eso. Entonces, es parte de la infraestructura. ¿Tú crees que no debería de regresarse a clases? No, yo creo que sí, pero no llueve, truene y relampaguee y no todos juntos. No, o sea, ¿no? yo creo que se debería de hacer un análisis zonificado, revisar qué planteles tienen la infraestructura, están habilitados y poco a poco irlos regresando a la escuela. O sea, habrá zonas que a lo mejor no van en todo estos primeros 6 meses y se van hasta el año que entra. Tenemos que revisar por zonas cómo está el Estado, cómo está el país, y no todos juntos bajo una retórica de que ya hay que salir o que porque a Jesús Ernesto le dio COVID y Beatriz y yo no nos contagiamos en la casa. No. Esto es algo mucho más complicado, es una decisión mucho más complicada que ese tipo de pero asuntos. yo ahí ¿no? sí, yo ahí sí difiero también, digo, todos critican al presidente de la postura que ha tenido, ¿no? Pues desde el principio, ¿no? Al principio pues sí es se que vio muy marca la mal, línea, se vio muy mal al principio de la pandemia, ¿no? Por la forma en que minimizó y no llevó los cuidados. Pero también con el tiempo en muchas cosas le ha dado la razón. Una política de miedo le ha afectado mucho a la No, no es economía, una ¿eh? política de miedo, es una política en de Sonora sí. prevención, No, de no, prevención en y de Sonora. cuidado. O sea, No, bueno, en este caso, yo digo bueno, el regreso a no, clase. por eso. Para efecto, No, pero, regreso a clase. pero es que como tú dijiste, el presidente lo pusiste de ejemplo, digo, bueno, Es que sí, bajó la línea. es Si él, tú por eso, pero revisas, ve qué línea tenemos en Sonora. si tú revisas el discurso de la gobernadora hasta antes de que el presidente Ha sido dijera la eso, misma. no, ella dijo y propuso en la CONAGO que había que pensar y madurar muy bien
la posibilidad del regreso a clases. Es más, yo casi estoy seguro, a juzgar por declaraciones, Sí, que en su no está de momento, acuerdo. exactamente, Claro que no que está de acuerdo. Totalmente. Pues, El gobernador por entrante supuesto que dijo, nos estamos reuniendo para regresar a clases ya. claro, sea, pero, hay que tener mucho cuidado. Durazo es una posición muy diferente, Absolutamente. absoluta y contrastante, Sí. y que va con la línea del presidente. Totalmente. Seguimos con el análisis. Adictus, primer juego de mesa en México para prevenir adicciones en familia de una manera divertida y educativa. Las drogas no son un juego, pero este sí. Búscalo en Navarrey, Papelería 6 AM 12 PM, Papelería Dani y en las redes sociales de Amor y Convicción. Adictus, el juego donde aprendes que las drogas no son un juego. Oncología San José, alta especialidad. Abre sus puertas para mejorar la calidad de vida de los sonorenses y de la región. Es el primer centro en Latinoamérica con tecnología de vanguardia y un equipo médico certificado que integra un conjunto único de servicios para atender todo tipo de cáncer. Oncología San José ya es una realidad. Hace 20 años comenzamos a construir la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Hoy en día es toda una realidad. Conecta tus oficinas y sucursales a través de la red más poderosa de servicios en México. Conéctalas a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión a internet dedicado de hasta 1 gigabit por segundo. Con seguridad y a las mejores nubes de México y el mundo. Haz que tu negocio sea más productivo y mejora la comunicación con tus clientes. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution. En Santo Valle le decimos adiós a las bolsas de plástico para cuidarte a ti y a tu familia. No olvides tu bolsa ecológica y compra mejor todo lo que te gusta y a precios excelentes, mientras cuidas al planeta en Santo Valle. Lleno, por favor. Claro que sí. El rendimiento de mi auto es súper importante. Por eso me gusta Winstar. No solo te dan el mejor servicio, sino que tienen el mejor producto 100% importado, el cual rinde mucho más y cuida mejor de tu auto. Aparte de que aquí me hacen sentir como en casa. Se pone más buena la mesa en comerciales que al aire. ¿O no? No, van a decir, oye, ¿qué es eso? ¿No? Estamos en A Fondo, volvimos de vacaciones recargados. Soledad Durazo, su servidor Luis Alberto Medina y Jesús Moreno, analizando el regreso a clases. ¿Hay condiciones o no? Jesús tocaba un punto muy importante, medular, que es, por ejemplo, y está de pensarse, en un salón, por ejemplo, que quieran volver, la mitad de los alumnos no, se queda en casa. Vamos a poner un caso hipotético, un salón de cuarto de primaria de 30 alumnos, 15 se quedan en casa y 15 vuelven al aula. ¿Y cómo le van a hacer los otros 15 para conectarse a la materia? Y ese se puede replicar así en todos los demás salones y en todos los niveles. Ese yo sí estoy Y de en acuerdo. todos los niveles. No, en todos los niveles. Porque pudieras pensar, bueno, es que la escuela rural o en los municipios pequeños. Pero aquí en Hermosillo, en las clases de la universidad, por ejemplo, que estamos en línea, batallamos con la conectividad. Y muchas veces tienen la mitad del grupo que apagar la cámara y evidentemente todos con el micrófono apagado para que más o menos fluya la clase. O sea, el aspecto técnico es también muy importante. Ahora, la Secretaría, en este caso el Instituto de Infraestructura Educativa, puso en marcha un programa de bebederos en las escuelas. Muy interesante, porque es decir, puso bebederos en áreas comunes, cerca de la cancha, que no tuvieran que ir al baño en la entrada para que llegando se laven las manos, o que andan en el recreo que se laven las manos y demás. Muy bonitos. Pero yo quisiera saber si va a haber recursos más adelante para tener llenos los depósitos esos del jabón líquido, o si van a estar surtiendo las toallitas de papel para que se sequen las manos. Oye, si por lo regular lo que hacen papás y mamás es mandar al niño con parte del rollo de papel, ¿por qué no hay? O sea, es la otra realidad. Yo creo que sí, la Secretaría de Educación, la federal y estatal, deberían de rendir un informe, ¿no? ¿Cómo están las escuelas? Sí. En cuanto a infraestructura, los baños,
las instalaciones eléctricas, los salones, ¿no? Es decir, con este tiempo de tanta ausencia, las condiciones técnicas operativas de Internet, de logística, de capacidad, los maestros, la planta docente, cuántos pueden volver o cuántos no Así pueden es. volver, los conserjes, los directivos, cuántos están, cuántos no están, la planta educativa de alumnos de los diferentes niveles. Sí es un tema que hace falta más información. Por ejemplo, Delfina Gómez, la secretaria nacional, que no está asequible. Anunció el presidente, pero ella no ha dado ninguna entrevista. Nadie ha tenido acceso a ella. Emitieron un boletín de la SEP diciendo, convocamos a que los maestros se empiecen a reactivar, pero nadie más ha dado una entrevista así formal, como tampoco lo hizo Sonora. Sonora también mandó un boletín y dijo, ya se reactivaron los comités, estamos viendo. Porque también el gobierno saliente, el de Sonora, todas las áreas, pues ya no le quieren mover nada. Porque, a ver, dices, le muevo tantito a esto, ya Alfonso está gobernando. Bueno, como dijo el doctor, ¿no? Me impactó mucho lo que dijo en la última mesa. Alfonso Durazo estaba gobernando desde el 2018 aquí en Sonora. Pero era broma. Entonces, Era pues, broma. una broma con Bueno. mucho tino, voluntariamente a fuerza. Que un editorial en 5 palabras. Por eso digo, ¿quién se va a querer ahorita conflictuar con Alfonso Durazo? Bueno, no se quisieron conflictuar con él desde el 2018. Es correcto. ¿No? Le escrituraron muchas cosas, nótese la ironía, era broma también, ¿no? Sí. Vamos a decirlo. Entonces ya nadie le quiere mover nada, pues. Entonces dice, si sale el secretario, no va a salir a contradecir al gobernador, ¿estás de acuerdo? O dime si alguno va a salir a contradecir al gobernador. Claudia Palois, ¡menos! Claudia ya tiene listas sus maletas. Claudia lo que menos quiere son problemas. Si algo se preparó Claudia, y hay que reconocerse, es para el 7º año, para tener un 7º año tranquilo. Y todo parece indicar, pues que sí lo va a tener. Es decir, no hay otro elemento, no hay un indicio que diga que se va a tener un año complicado la gobernadora saliente. De que tenga muchas deudas y pendientes, eso es otra cosa. Pero la alianza o lo que estamos viendo le da para el año que ella trabajó. Entonces, en ese contexto, pues están esperando que llegue Alfonso. Y esto, hablando con lo de tu columna. ¿Que dónde la escribes, por cierto, para que te la lean? En www.soledaddurazo.com. En soledaddurazo.com. ¿Cada cuánto la escribes? A veces 3 veces a la semana, 4. Para que la lea, muy interesante ahí. Entonces, en ese contexto, dice uno, pues el semáforo se convierte en criterio político. Porque si te vas al semáforo, pues el gobierno federal tiene rojo, morado. Te vas al semáforo, Y ya le Sonora cambió. está... Sí. Y ya le cambió los criterios también, que qué bueno, yo reconozco lo que está haciendo el gobierno federal, decir, oye, viene rojo, pero ya no cierres todo. No puedes cerrar todo, Jesús, también. No, yo estoy de acuerdo. O sea, no puedes, tenemos que aprender a convivir con esto. Llegó para quedarse. Sí, Y así la es. inmunidad de rebaño dice, para que todos estemos bien, se necesita el 80%. Todavía le Tan solo en cuelga. Hermosillo pero no va tan mal. En Hermosillo van 580,000 vacunados. Datos duros que me dio Florentino Valencia, es más o Tino menos la Valencia mitad de la el población. lunes. Ahorita ya rebasaron los 600,000. En Sonora también va más o menos más de la mitad de la población. A diario en promedio se vacunan 600,000 personas al día. Datos duros. En el país. En el país. Va caminando. México no ha hecho tan mal lo de la vacunación. Sí, tenemos porque, que ponerle ha más. accedido a vacunas. Sí, o sea, sí. yo a eso me refiero con el miedo a separar. Yo también, yo sí creo que no debemos decir a los padres qué hacer. A los padres van a decidir si van a mandar o no a los hijos a la escuela. No les puedes imponer. No puede salir un decreto estatal Totalmente de y acuerdo. decir todos a la escuela. No. Totalmente de acuerdo. Pero sí debe haber una rendija abierta, sí debe haber una posibilidad para que haya, lo que tú dices también, un regreso progresivo, ordenado, vigilado y con protocolo. Pero eso voy también, nos han mostrado, de repente nos muestran, y con todo respeto, porque a mí creo que Enrique Clausen, Jan Curías y toda su gente ha hecho muy buen trabajo logístico, de tacto, de esforzarse, de estar de lleno en no hacer otra cosa que COVID. Le reconozco la entrega, la verdad. Pero lo que cuestiono de manera general también es eso. A ver, ¿por qué desde el año pasado, si cada estado tiene autonomía, decirle la verdad a la gente? Esto no se iba a ir cuando empezó en unos meses. Esto se va a ir, mínimo va a empezar a bajar en noviembre, en octubre.
En octubre va a ir esto de bajada porque ya va a haber más vacunas. Ujú. Es decir, se están vacunando también la gente. Hay muertes, desgraciadamente no debió haber existido ninguna y nos puede mucho. Pero también tenemos que seguir. Y tenemos que seguirnos cuidando del COVID y todo lo que pueda venir, de lo complicado que se ha vuelto el mundo. Ve la ONU lo que dijo. Estamos en el peor momento de la humanidad para dar un quiebre y resolver el problema del cambio climático. Si no, adiós mares, adiós aire, adiós muchas cosas. La ONU lo acaba de decir y está presionando a los políticos de todo el mundo, a los gobiernos para que lo hagan. Entonces a la gente no le podemos nomás hablar de las cosas malas y decir se van a morir todos porque no es cierto. Claro. Es lo único, mi pleito. Y ahí el López Obrador es lo que sí le doy la razón al presidente, es de que desde el momento uno no ha impulsado el miedo. Y lo he cuestionado y me sostengo en los cuestionamientos que le he hecho en cómo también minimizó y se vio mal, pero también por lo menos ha dicho, oye, espérense, tenemos que salir, no podemos caernos. Es decir, el presidente ha dicho, en eso sí le ha dado el tiempo, la razón al presidente, no infundir una política de miedo. Cierro con eso, doctor, para concluir, para irnos porque hay otros temas. ¿Algo más para el regreso a clases? Sobre el regreso a clases, pues, híjole, me parece que faltan muchos aspectos que considerar. Sin duda es importante la socialización. Creo que tú ya tuviste también clase con los alumnos. El lunes que yo tuve el primer encuentro de este semestre con ellos, pues todos desesperados por regresar a clase. Sí, afortunadamente muy buena asistencia. Yo tengo grupos de uno de 35, otro de 36 alumnos. En ambos casos más de 30, 33 en uno, 32 en otro. O sea, buena asistencia de parte de los muchachos en la virtualidad. Buena maestra, pues, imagínate, ¿no? Absolutamente. Tiene que ver. Hay buena maestra, le digo. Absolutamente. Por eso hay buena asistencia. Qué amable, gracias. No, pero ¿se acuerdan ustedes cuando se decía de la uni que, las clases en la uni hasta dentro de un mes van a empezar en serio? No. O sea, también tenemos que vernos diferente y estamos diferentes. Ya estamos con clases al 100 desde el lunes, así que no anden con pretextos. Y finalmente lo que yo quería decir es que no olvidemos la aportación desde lo personal, desde lo individual, desde lo familiar que tenemos que hacer en los comportamientos, en los hábitos. Mira, muchísima gente vamos a la milla a hacer ejercicio, ¿sí? Han tenido que destacar así con un spray fluorescente donde dice uso obligatorio de cubreboca, porque la mayoría vamos sin cubreboca o van sin cubreboca. Entonces, y la gente o a veces los encargados de allí les llaman la atención a quienes están haciendo ejercicio y se molestan. Sí. Entonces, que nos quede muy claro, el uso del cubreboca llegó para quedarse los próximos meses, por lo menos, sino que años. Así es. Son muchos los factores que hay que considerar. Yo creo que sí puede ser pertinente el regreso. Sí y solo sí queda claro qué áreas, qué espacios, qué zonas del estado, del país, qué municipios, qué escuelas están en condiciones, y no me refiero solo a las escuelas como ente físico, sino el personal también en condiciones de poder regresar. Creo que es un trabajo bárbaro que tiene que hacer la Secretaría de Educación, la saliente y la entrante, porque el entrante se va a quedar con la papa caliente, ¿no? Lo bueno, si se ratifica a José Luis Salomí en salud como encargado de espacio de vez que está en la transición, y si lo hacen secretario de salud, vamos a tener también muy buen secretario de Viene salud. con la gran ventaja del know-how que ella trae. Del know-how que trae con Gatell, del know-how que trae a nivel nacional. Ya fue director de salud con Alejandro López Caballero. Viene un muy buen perfil de secretario de salud, si Alfonso Durazo lo deja. Creo que debemos de tener muy en cuenta por todo ese know-how y ese expertise. Vamos a la transición del tema, las amenazas al periodismo como nunca en la historia. ¿Estás en búsqueda de uniformes escolares, industriales o confecciones especiales para tu empresa? General de Uniformes es la opción ideal para ti.
Con 20 años de experiencia en el mercado y las mejores marcas como Dickies y Calzado Riverline, General de Uniformes es proveedor de soluciones. Visítanos en Hermosillo, en Heriberto Aja número 59, esquina con Avenida Puebla, Colonia Centro, o en Avenida Veracruz 284, entre Ignacio Romero y Reforma, Colonia San Benito, y en Ciudad Obregón, en Boulevard Rodolfo Elías Calle 119C, entre Durango y Filipinas, Colonia Centro. General de Uniformes. 12 profesionales y amantes de la cocina están listos para compartirte su sazón y deleitarte al estar uniendo sazones contigo vía Facebook Live. Cada mes, diferente platillo, distinto chef. Visita la fanpage de Comestibles Maldonado. En la clínica del Dr. López Carrillo, nos ocupamos del bienestar de nuestros pacientes y seguimos todos los protocolos de sanidad para evitar contagios por COVID-19. Nuestros colaboradores están equipados con el equipo necesario por tu seguridad. En la clínica del Dr. López Carrillo, pulimos la mejor versión de ti de manera confiable y segura. Visítanos para una valoración. En Santo Valle le decimos adiós a las bolsas de plástico para cuidarte a ti y a tu familia. No olvides su bolsa ecológica y compra mejor todo lo que te gusta y a precios excelentes, mientras cuidas al planeta en Santo Valle. Lleno, por favor. Claro que sí. El rendimiento de mi auto es súper importante. Por eso, me gusta Windstar. No solo te dan el mejor servicio, sino que tienen el mejor producto 100% importado, el cual rinde mucho más y cuida mejor de tu auto. Aparte de que aquí me hacen sentir como en casa. Volvemos ya en el último bloque en A Fondo o Sonora, aquí con Soledad Durazo, su servidor, y Jesús Moreno. Cerramos el tema del periodismo. Como nunca, hoy platicaba con Irán González de Telemundo Arizona, con nuestros amigos y colaboradores de Telemundo. No me hacía una entrevista de por qué estaba sucediendo eso con el periodismo. Le digo, es que el periodismo tiene, al menos en lo que va de este siglo, en una guerra. Está bajo asedio el periodismo en el país. Hay una guerra, hay una persecución contra los periodistas y es una profesión que se ha vuelto de riesgo. Digo, me solidarizo con Azucena Oresti sin duda, pero en Sonora desde hace 16 años desaparecieron a Alfredo Jiménez Motas y nos quedó claro que no te puedes meter contra la delincuencia organizada porque vale más un periodista vivo que uno muerto y punto. Y el periodismo ya cambió. Ya no puedes hacer el periodismo de confrontación per se sistemática porque te pones en riesgo. Aquí y en todos los niveles del país. Para mí, disculpan, pero no hay un gobierno que tú digas que yo vea de ningún partido que le interese un periodismo crítico. No, nunca. Y que incomode. Ni lo encontrarás. No lo encontrarás, jamás. Ni lo encontrarás. Para mí, la verdad, es lamentable lo que está en una crisis inédita de la profesión. Sí, de hecho somos referente cuando se tiene que hablar del riesgo del ejercicio periodístico en un país. México es de los señalados en primerísimos lugares. Y esto no es nuevo, viene de tiempo atrás. Es lamentable cómo de una forma tan abierta, tan directa, se amenaza, en este caso a Azucena Oresti y a otros medios, pero a ella de manera directa, o sea, amenazarla de ¿y qué ha pasado? ¿Y qué va a pasar? Nada. Digo, no ha pasado, mensaje, no ha pasado nada. Durísimo. No ha pasado absolutamente nada. Y lo peor del caso es que probablemente no va a pasar nada. Es que no va a pasar. ¿Cuánta sangre quieres más derramada Entonces, para darte cuenta que no importamos? Estamos en manos del narco. Sí. Todo el país. Sí. Digo, o la influencia de... Veía unos datos de la Secretaría de Gobernación del mes pasado, de julio. 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas asesinados en los últimos 2 años y medio. Es decir, de la Secretaría de Gobernación, haciendo un ejercicio de autocrítica, datos duros, como dice el doctor en una frase que bien tiene patentada, de 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas asesinados durante
la administración del presidente López Obrador, es decir, del 2018 para acá. También el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas cuenta con 1,478 personas beneficiarias, es decir, gente que se ha querido acoger a ese mecanismo. Hay gente que tiene dudas porque tiene miedo incluso de apegarse a ese mecanismo, ¿no? Este es un buen dato interesante que habría que reflexionarlo aquí para Sonora. Solo 6 estados del país cuentan con organismos locales de protección. La CDMX, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla. Sonora no. No, Sonora no. Entonces, ahora, hablamos de Azucena Uresti, hablamos de una chica que sale en televisión, hablamos de una periodista Con conocida. Una influencia nacional. Sí, pero, bueno, basta revisar toda la violencia y todos los homicidios dolosos. Guaymas de hace 2 semanas. Absolutamente. Basta revisar todo el estela de violencia que hay ahí. Bueno, por eso les digo, ¿qué hacer? A ver, ustedes que están en activo en la academia, yo he pasado por ahí, he sido también, he estado muy activo como exdocente. Ahorita no, de lleno acá. Díganme qué hacer. ¿Qué recomiendan ustedes en el aula? ¿Qué le recomiendan a los periodistas? Si el periodismo ya no es de los 90s, cuando entrábamos todavía a la universidad y te decían que descubrir la verdad era lo máximo y tenías que hacerlo cueste lo que cueste, porque es el objetivo del periodista, hablar con la verdad. Y si hablar con la verdad hay riesgo y te pueden matar. Yo te pregunto. Pues sí. Tienes por lo menos que advertirles esa situación. Tienes que por lo menos advertirles dónde nos ubica la estadística como país. En el ejercicio de la profesión. Y creo que de todos los frentes alzar la voz, pues para que las autoridades actúen, para señalar las fallas de la autoridad. El tema de fondo es la impunidad, de que no se castiga el delito. Ni de los periodistas ni de los ciudadanos. En general. 95% está. Desgraciadamente, digo, qué pena el tono, ¿eh? Qué pena estar hablando así. Pero yo ya no, alguna vez estuve en un foro de periodistas en el Festival Contarnos de Patricia Godoy, que le sale muy bien, y estábamos Sandra Romandía, estábamos Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción, no recuerdo qué más, y yo me decían, oye, comparte las técnicas de periodismo de investigación por los reconocimientos que hemos ganado y todo. Ah, bueno, antes de compartir las técnicas le dije cómo investigar o cómo se hace el proceso de investigación periodística y qué. Te voy a decir los riesgos. Si vas a investigar, te van a desmentir, lo van a negar, te van a hacer campañas negras, te van a perseguir, dependiendo lo que saques, te pueden fabricar un delito, te pueden hacer, y después un colega al final del evento dice, oye, mijo, qué fuerte les hablaste, mijo, pero pues es la verdad. Es que hay que hablarles ya con la verdad. Claro. ¿Por qué te voy a querer primero como héroe, decir que vayas y hagas y te enfrentes al crimen organizado o a un político capo que sabes que te puede matar o levantar? Ya basta por ir para que yo no... A mí me dejó marcado lo de Alfredo Jiménez hace 16 años. No puedes meterte contra la delincuencia organizada. Y si un gobierno te manda a amenazar, tienes que bajar perfil. No hay nada de que es que yo... A ver, de héroes están yendo los panteones, ¿eh? Y vale más un periodista vivo que uno muerto, ¿eh? Porque ¿sabes qué? Te van a matar y te van a llorar. Una semana se me hace mucho. El Twitter va a estar indignado 2 días o un día. Y al rato se te van a olvidar el que sigue. Desgraciadamente lo digo. Yo no he olvidado a los que se han caído. No he olvidado a Alfredo. Yo me manifesté mucho contra Fox y todavía haya mucho. Y a Javier Valdés y lo sigo haciendo y sigo apoyando. No. Pero yo no me voy a exponer ni voy a exponer a nadie de mi gente. O no sé si coincidas. No, Jesús. totalmente. O dime si tú a lo mejor estoy mal, no sé. No, yo creo que ahorita que hacías la pregunta, bueno, en principio no todos los alumnos de comunicación van por el periodismo. Exacto. Cada vez menos quieren ser reporteros. Hay un grupo que sí se decantan por eso, pero la licenciatura tiene una serie de ejes donde pueden ir por otro tipo de actividades de la comunicación, que es muy generosa y que es muy amplia. Los que van por esto, efectivamente, se revisa todo esto, Luis, se revisa el ambiente que priva en el periodismo mexicano a nivel internacional, a nivel continental, a nivel América Latina. Se ven casos por casos, se estudian, se analizan, se ven los enfoques. Pues yo creo que es importante. La universidad les va a enseñar el deber ser. La universidad te va a decir el deber ser, ¿no? Ya el alumno, ya el profesionista, ya tendrá que hacer lo que quiera afuera, pero la obligación de uno sí es ponerlos
en ese contexto y con ese enfoque que ustedes están mencionando. Pero el deber ser, aunque cueste tu vida. No, claro que Pues no, tienes claro que que no. advertirlo. Tienes que advertirlo, por advertirlo. supuesto, tienes que advertirlo. Sí, No, sí, por sí, porque ya supuesto. no está el tiempo No, por de supuesto. jugar al héroe. ¿Por qué? Lo que le dijiste la cifra, 95% de la impunidad, es eso. A mí me puede decirlo, pero yo ya tengo que hablar también con mi verdad o lo que los que hemos padecido. No les interesa a los gobiernos proteger a los periodistas, a ninguno de ningún color. No les interesa, se ha derramado demasiada sangre en el periodismo. Se tienen que cambiar las reglas, pero de otra forma también. Tiene que reconstruirse la profesión en muchas cosas, profesional y financieramente hablando. Estamos en riesgo, no le interesa. Y luego la gente sale y dice, y a veces hay un sector de la población muy poco apática con el periodista. Dice, oye, Sí. pues ¿por qué quieres? Tú hay impunidad y tú de qué privilegios gozas. Si está el 95% de la población en impunidad también. ¿Tú por qué informas? Pues si el enfermero y el abogado y el policía. Pero al enfermero a lo mejor no lo matan por lo que hace. Y al periodista sí lo matan por lo que hace. Y lo que dice. Y lo que dice, No, sí, por lo que hace. Yo pues, pero en general. estoy de acuerdo, por Sí, eso. Pero yo sí. estoy parafraseando, así dice la gente. Pero sí, no, así dice la gente. Mucha gente. Exactamente. Y saben que es la gran paradoja también, estaba también a propósito de los datos de gobernación, más de 780 millones de pesos se asignaron al mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos entre el año 2019 y 2020. Más de 780 millones de pesos en este país, asignados de presupuesto. eso? La Secretaría de Gobernación. Estoy leyendo una nota de Forbes ahorita. Pero ¿en dónde está? Ese es el problema. ¿Para quién? Exactamente. ¿Cuántos están dentro del mecanismo? ¿Cuántos están dentro del mecanismo? Se me hace mucho. ¿Cuántos periodistas y defensores de los derechos humanos están dentro del mecanismo que nos permita 1,478 1,400 y que nos permita hacer la división Así para es. saber cuánto Así es. se destina en promedio a cada uno de ellos y que en todo caso tendría que aumentarse por los casos que se van sumando. En el caso concreto de Azucena no estaba dentro del mecanismo y a partir de hace 2 días ya está. Este año tiene aprobado un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto para 2021 de 416.6 millones de pesos. Es una nota de Forbes citando a la Secretaría de Gobernación. ¿Y tenía antes? O sea, es menos de lo que tenía sí, antes. exactamente. Es menos de lo que Fueron tenía. 783 en 2 años. Ahora está pidiendo más de 400 este año. Sí, porque no tiene. Nada más Tiene para el darnos una idea, y 50%. perdón que entre a la frivolidad de los números y de las cifras, pero efectivamente la pregunta es esa. ¿Para qué sirven estos recursos en materia de resultados? Ahí están los resultados. Ahí está. ¿Qué va a pasar? El tema va a seguir abierto. Porque son recursos que se aplican ya ahogado el niño. Absolutamente. O sea, porque son recursos que se aplican para proteger, no para prevenir. La mejor prevención es no correr riesgo. No hay nada que valga la pena que te haga perder la vida. Punto. Ya nos vamos, con permiso. Gracias. Adiós.